Muy bien. Con base al calendario de lectura que llevamos, vamos a leer un libro. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 11. Este capítulo lo vamos a leer en las siguientes semanas, pero es necesario, lo quiero tomar, porque en los pasajes que nos tocó leer, también los vamos a leer, pero es, como hemos visto, todo un contexto. No puedo yo hablar de un pasaje sin hablar de otros. ¿Sí me expliqué? Bueno, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Igualmente, sé que es predicación, pero igual dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, aquí en Aposento Alto lo podemos hacer. Siéntase con esa libertad. Bien, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 12. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? Bien. A la cuenta de 3 vamos a leerlo. Dice de la siguiente forma: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no te has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que lo quitaré del trono de tu hijo. Muy bien. No tanto que vayamos a hacer un juego, pero cuando leí este texto y los, digamos, conforme al calendario de lectura, quise tomar porque normalmente yo no le pongo títulos a las enseñanzas, pero hoy sí le quise poner un título y le vamos a poner es Buscando al culpable. Así escucha raro, pero así se llama el título de esta enseñanza, Buscando al culpable. ¿Por qué? ¿Cómo vemos a Salomón aquí? Buen rey, buen adorador de Dios. ¿Todo bien espiritualmente en la vida de Salomón? No, el año pasado ya habíamos hablado, pero hoy vamos a ver otro enfoque. ¿Sí? Entonces, mi pregunta sería, sabemos que Salomón escribió Proverbios, sabemos que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, sabemos que Salomón escribió Eclesiastés, algunos de los Salmos, o sea, tuvo que ver, el Espíritu Santo estuvo en la vida de Salomón. Pero llegamos a este texto, vemos esta situación, lo que acabamos de leer, y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? ¿Quién es el culpable? Por eso digo, vamos a buscar en la vida de Salomón cuál fue el culpable. ¿Por qué Salomón llegó a esta situación que lamentablemente nosotros leímos hoy? Bueno, ¿qué es lo que podemos recordar un poquito acerca de los inicios y de la vida de Salomón? Salomón, en principio, ¿de quién era hijo Salomón? De David. ¿Y quién más? Y Betsabé. ¿Qué sabemos de Betsabé? ¿Sí? Cuando David tomó como esposa a Betsabé, ¿era una mujer, era una señorita? No. ¿Sí? ¿Qué situación tenías Betsabé? ¿Era soltera o era casada? Estaba casada. ¿Con quién? Con Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Uno de sus valientes. Era dentro de los 30 valientes más cercanos a David, ¿sí? Precisamente este era Urías Eteo. ¿Sí? Ya sabemos y creo que recordamos toda la maquinación que hubo en el sentido de cómo cuando David, porque cómo fue que David se dio cuenta de que existía Betsabé. ¿Cuándo? Cuando no se fue a trabajar, cuando no estaba en lo que tenía que estar. En la época de las guerras en que todo él se subió así a la azotea de su palacio y de repente volteó
y vio a lo lejos a Betsabé, ¿no? Toda bien abrigada, así que porque hacía mucho frío, casi porque estaba nevando. No, ¿qué estaba haciendo Betsabé? Se estaba bañando, ¿no? Y estaba a la vista del rey, ¿no? Bueno, de esa forma fue como David se dio cuenta de que Betsabé existía, le gustó, investigó, la llamó, ¿y qué fue lo que hizo David? ¿Habrá sido a la fuerza? ¿Habrá sido con consentimiento? La Biblia no lo dice. Uno podría decir ciertas cosas. A lo mejor ella se sintió halagada, ¿no? Sea halagada, ay, el gran rey David, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó después en esa relación? Hubo fruto, ¿sí? Cuando se enteró David, porque Betsabé se lo comentó, que estaba embarazada, ¿qué fue lo que hizo David? Lo trajo para que pues hacerlo pasar, ¿no? Como su hijo, pero ahí le salió, creo que hasta está re bueno, justo como telenovela, ¿verdad? Entonces, estuvo así como que muy así la trama, pero resulta que dice, y Urias Eteo no se iba, y no se iba, lo emborrachaba y no se iba, y se quedaba, y ya cuando supuestamente se iba a ir a su casa, no, se quedó ahí afuera, ¿no? Entonces, nunca estuvo, entonces, ¿qué fue lo que determinó hacer David? Mandarlo, no tanto mandarlo matar, sino de una forma más inteligente es que vaya más al frente, pues al fin es de los 30 valientes, ¿no? Que vaya más al frente y ahí fue donde tristemente perdió la vida. Perdió la vida, Betsabé, ¿qué hizo? Tuvo su duelo y todo. Terminando el duelo, ¿qué hizo David? La mandó traer, se casó con ella. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Nació este bebé? ¿No nació este bebé? ¿Qué pasó? Bueno, sí nació, pero se murió. ¿Sí? ¿Qué pasa más adelante con esta pareja? Volvió David otra vez, a lo mejor otra vez Betsabé se volvió a bañar o no sé qué pasó, y otra vez David se fijó en Betsabé y Betsabé volvió a estar embarazada. Entonces, Salomón es hijo de esta pareja de David y Betsabé, es el segundo hijo de este matrimonio. ¿Sí? Ahora, uno se puede preguntar, a ver, porque a veces nosotros ponemos a pensar en la gente que muchas veces está allá afuera sin fe, sin esperanza, sin Dios, que a veces hasta los psicólogos dicen, bueno, ¿qué situación hay en tu mente? ¿Qué relación tuviste con tus padres? ¿Qué relación tuviste con tu familia? Y muchas veces dicen los psicólogos que ahí se generan muchas raíces, ¿sí? Que ahí se generan muchos traumas para los cuales luego la gente, por eso, se comporta de cierta forma, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el lugar de Salomón, podríamos pensar que esta situación de saber que su mamá, que su papá, que esto, que el otro, que su mamá era esposa de otro hombre antes del rey David y todo, le haya afectado al rey Salomón. ¿Podríamos pensar eso? La Biblia no lo dice, ¿verdad? La Biblia tampoco lo menciona, ¿sí? Igual a lo mejor hasta podemos decir que hasta Salomón dijo, pues qué bueno, porque si llegara a ser yo hijo de Urías, pues sería yo un soldado, simplemente. Mi papá me hubiera heredado el puesto y hasta ahí. Pero ahora, siendo el hijo del rey David, ya tendría otra forma de pensar. Y de hecho, en ese tiempo, así de una forma muy telenovelesca, tristemente muchas de las relaciones así se daban, inclusive hasta entre familiares, buscando las mejores parejas para sus hijos, no era el que se amaban, sino más bien eran matrimonios planeados. Entonces es importante que nosotros veamos cómo todo este contexto a lo mejor no fue tan significativo para Salomón y simplemente dijo, bueno, así ocurrió y pues ya estoy aquí, ¿sí? Simplemente. Entonces, podríamos ver en cuanto al tema de buscando al culpable, podríamos pensar que su trasfondo familiar de Salomón lo pudo haber orientado a llegar a hacerlo como al pasaje que leímos. Yo creo que no.
Sí, sí. Entonces, ¿qué podríamos también pensar? Que mucha gente puede superar, a pesar de su trasfondo familiar, se puede superar a pesar de todo. Hay gente que dice que ha nacido en lugares muy, con muchas carencias, pero han logrado salir adelante, han logrado vencer las adversidades y han podido llegar hasta donde ellos han querido llegar. ¿Sí me explico? Entonces, un trasfondo familiar no es causa para que una persona pueda llegar, por decirlo de una forma, a como lo llegó Salomón. ¿Hay quienes pueden tomar esa excusa? Sí, pero en lugar de querer mejorar, pues les va peor o empeora la situación. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Pues seguimos buscando al culpable. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Salomón? Otra cosa que podemos ver es, ahora sí como dicen los psicólogos, ¿cómo era la relación de Salomón con su padre? ¿Quién era su padre? David. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, del versículo 6 en adelante. Ahora sí, estos son los pasajes que leímos en esta semana. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 6 en adelante. ¿Estamos ahí? Sí, dice lo siguiente. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor, Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. ¿Sí? Ahora, el hecho de que el rey David haya llamado a su hijo Salomón y que le esté platicando toda esta situación, ¿qué nos podría ver en cuanto a su relación? ¿Era buena o era mala? Sí. No, no vemos a un Salomón inclusive que se haya volteado en contra de su padre David, ¿no? Otros hermanos o medios hermanos sí, pero en el caso de Salomón, no. Vemos una relación inclusive, aquí mismo David lo está mencionando, que el hecho de que cuando Dios le mencionó que realmente iba a ser Salomón, ¿qué actitud podemos ver que David haya tenido para con Salomón? A lo mejor decir, mi hijo tiene algo especial, ¿no? Hasta me conviene tratarlo mejor o me conviene tratarlo de cierta forma porque es al que Dios ha elegido. ¿Sí me explico? Y es lo que más adelante en el versículo 9 dice, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón. Y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es Él quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Sí? Todo esto le había dicho Dios a David referente a Salomón. Ahora, uno se podría preguntar, a ver, en cuanto al buscando a quién realmente, o sea, cómo pudo haber influido o mal influido David en la vida de Salomón para que Salomón se alejara al final de sus días de Dios. Bueno, Dios era David, perdón, ¿cómo era su relación con Dios? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Salomón tenía un padre que amaba a Dios. Sí, Salomón tenía un padre que trataba en todo momento buscar y ponerse a cuentas con Dios en todo momento. Sí, sí. Entonces, decirlo de alguna forma, podríamos ver que también por el área del padre de Salomón, Salomón no tuvo esa carencia, siempre tuvo esa imagen de padre, siempre tuvo ese cuidado. Y de hecho, algo interesante, seguimos leyendo en el versículo 11, dice, ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé
éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel, pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Cómo era el papá de Salomón? Buscaba, era un verdadero adorador de Dios, amaba a Dios y de esa misma forma trataba de transmitirle esa misma emoción y ese mismo sentido de adoración a Dios. ¿A quién? A su hijo. ¿Sí me explico? No podemos tachar a David de que haya sido un mal padre. No podemos tachar a David de que haya sido un mal siervo, un mal hijo de eh, un mal rey, sino todo lo contrario. Salomón tenía un buen padre. ¿Qué otra cosa podemos ver en los padres? Vemos en el versículo 14, dice David, he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué era David para Salomón también? Proveedor. ¿Sí? Le proveía. Salomón no podía decir, es que yo tuve muchas carencias. Mi padre no me dio esto, mi padre, o sea, inclusive algo interesante, David sabía exactamente cuál era la misión de Salomón en su vida. Algo, y tenía una gran ventaja lo que nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros quisiéramos saber o poder orientar a nuestros hijos de la forma adecuada en la cual Dios pudiese determinar bien exactamente el plan que Dios tiene para con ellos. No lo tenemos. David sí tuvo esa ventaja porque el mismo Dios se lo reveló, se lo dijo. El que va a ser mi templo y el que se va a dedicar prácticamente toda su vida al templo y estar en el templo es Salomón, no tú. ¿Me explico? Algo que también vemos en el versículo 15 dice, cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros, artesanos de toda clase, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, ahí vemos a un David proveedor y dándole todas las herramientas necesarias para que su hijo pueda llegar a lograr para lo cual estaba llamado a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, David se estaba esforzando. A él le hubiera gustado poder hacer el templo. A él le hubiera gustado inclusive verlo terminado y hasta danzar y alabar y glorificar a Dios en ese templo que inició en él, no en su hijo, sino en él. Pero Dios fue el que quiso, o más bien le prohibió a David que lo hiciera precisamente porque tenía las manos manchadas de mucha sangre y dijo, va a ser tu hijo. También el versículo 16 dice, además, cuentas con expertos en orfebrería y platería. Nuevamente sigue esta situación de que David le provee a su hijo de todo lo que necesita. Y versículo 17 dice, después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. Nuevamente vemos a un David completamente preocupado para que su hijo pudiese tener todas las herramientas en su vida para que pudiese salir adelante. ¿Sí? Y eso también nos enseña mucho a nosotros en el caso de David. Nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestros hijos, que es poderles proveer de todas las herramientas necesarias para que ellos cuando ya salgan al mundo puedan enfrentarlo. Si nosotros no les damos esas herramientas a nuestros hijos no van a poder llegar a ser o por siquiera poder alcanzar algún tipo de sueño que ellos pudiesen tener. ¿Me explico? Podríamos nosotros, sí, facilitarles algunas cosas. David lo hizo en el caso de Salomón, pero Salomón también se tenía que esforzar
pero gracias a que se esforzó su padre primeramente, que le proveyó, es por lo que Salomón pudo salir adelante. Entonces, ¿qué podríamos ver? Entonces, en busca de este culpable, ¿por qué Salomón terminó como terminó? En cuanto al padre, ¿David pudo haber sido el culpable? David nunca No, nunca se fue con otro líder. todo lo contrario. ¿Sí? David no fue el problema de Salomón. ¿Sí? David no fue el problema de Salomón. Inclusive en el versículo 19, después de que le pide a los líderes de Israel e inclusive al mismo Salomón, en el 19 dice, busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Solamente un hombre que tiene un corazón que es conforme al corazón de Dios, le estaría diciendo a las demás personas que lo primero y lo más importante es buscar a Dios con todo su corazón. Todos. Mi hijo tiene un proyecto, les pido que ustedes le ayuden a ese proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender? Que gracias a que David luchó también muchas guerras, también, si nosotros recordamos en la vida de Salomón, ¿cuántas guerras combatió Salomón? Ninguna. ¿Cuántas guerras combatió David? Muchas. ¿Sí? Y eso permitió lo que previamente trabajó su papá, lo que previamente combatió su papá, permitió que este hijo solamente se dedicara al templo. Solamente. ¿Sí? Tristemente. Entonces, es importante cómo, inclusive, vamos a al capítulo 22, versículos 9 y 10, 9 a 10. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz, le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón y durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad prácticamente. Y lo que hemos visto en la escuela dominical, que lo que Dios dice, lo cumple. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas guerras combatió Salomón? Ninguna. Él solamente se tenía que dedicar al templo. ¿Sí? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la vida de padre sí es mucha responsabilidad. Es importante que nosotros entendamos que las cosas que nosotros preparamos para que nuestros hijos continúen más adelante, es importante dejarles buenas bases. ¿Me explico? Si no tienen ellos buenas bases para con Dios, para con su escuela, para todas las cosas que les podamos proveer para su vida, difícilmente podrían ellos llegar a buen término. ¿Qué podemos pensar entonces? ¿David lo eliminamos como el culpable? Sí, David no fue el culpable de que Salomón se comportara o terminara de esta forma. ¿Qué otro culpable podríamos buscar? Líderes religiosos de la época. ¿Sí? ¿Cómo se comportaban los líderes religiosos? En el capítulo 23 del primer libro de Crónicas, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y en total sumó 38,000. Entonces David dijo, de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Dice, otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces, ¿sí? Otros 4,000 trabajarán como porteros y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví, Gerson, Coam y Merari, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasaba con el sacerdocio
¿Qué pasaba con los levitas? ¿Qué pasaba con los líderes de la época de Salomón? ¿Estaban mal? No, estaban bien. Hasta podríamos decir que hasta estaban ilusionados, entusiasmados, ¿sí? Porque ya hasta muchas de las funciones que hacían en el tabernáculo ya no las iban a hacer en el templo, ¿sí? Aquella función de que cuando se iba a levantar la carpa, había de los levitas un grupo que se dedicaba a eso, y cuando levantaban el tabernáculo, se iban, lo dejaban, ahora sí que lo volvían a construir, otra vez se movían, lo volvían a levantar. Eso ya no iba a ser. Entonces, habría necesidad de hacer una nueva redistribución de funciones en los levitas. Entonces, había cierto ánimo, había cierta emoción de esto, algo nuevo, ¿no? Yo creo que si en el caso de los levitas o de los descendencia de Aarón, como los sumos sacerdotes, pues había, wow, o sea, pues vamos a estrenar pues, el templo de Dios, ¿no? Vamos a tener algo nuevo, algo novedoso, algo grande. Entonces, creo yo que en esa situación, tanto los levitas como los aaronitas tenían buen ánimo, y creo que no estaban muy alejados de Dios, sino todo lo contrario. Trataban de buscar. Y si algo hubiera estado en el tiempo de David, en la transición para Salomón, si algo hubiese estado mal, David lo hubiese detectado y para afuera lo hubiera juzgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y también David estaba preocupado por esas situaciones, ¿no? Entonces, era muy difícil que en ese tiempo los líderes religiosos pudiesen tener cierta culpabilidad o cierta influencia negativa en Salomón. ¿Sí me explico? Sí, algo también que nosotros debemos de recordar es de que en ese tiempo también estaba el profeta Natán. ¿Sí recuerda quién era el profeta Natán? El cual encaró a David, precisamente cuando cayó en pecado. ¿A quién más? También tenemos al profeta Gad, ¿sí? Y también tenemos al profeta Ahías, que precisamente el profeta Ahías fue el que posteriormente encaró a Salomón y le dijo que su reino se dividiría por la situación que él vivió. ¿Sí me explico? Entonces, tanto sacerdotes como levitas, como profetas, también tenía todo eso. Ese era el contexto espiritual, por decirlo así, de la época de la transición de David con Salomón, y parte ya también con Salomón, y no podíamos pensar que hubiese líderes religiosos que pudiesen mal influenciado a Salomón. De hecho, también vemos ahí unos hijos de Coré, ¿verdad? Que también son parte de los levitas, que formaron parte de muchos de los salmos que también nosotros tenemos. Entonces, ¿había buena espiritualidad en ese tiempo? Sí, sí, había buena espiritualidad. Pero otra vez volvemos, pero entonces, ¿quién es el culpable de que Salomón haya llegado a esa situación? ¿Sí me explico? Sí, estamos en busca digo, a lo mejor parece así como en juego, ¿no? ¿Quién es el culpable, no? Pero sí debe de haber un culpable. Sí debe de haber un culpable. Otra cosa que podríamos pensar, y volviendo a primer libro de Reyes, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Volviendo a la pregunta, ¿quién es el culpable? Si no fue su entorno familiar, no fue su padre, no fueron los malos líderes, porque no había malos líderes en esa época, ¿sí? Eh, Profetas, pues sí había profetas, no hubo ningún problema en ese sentido. Otra cosa que tenemos que no pasar por alto es que esposas o esposa, ¿sí? Nosotros leemos primero de Reyes 11, del versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les
desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. ¿Cuánto nos da? 1000. Ok. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios. Como lo había sido David, su padre, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Tuvo influencia por parte de sus esposas? Sí, demasiado. En todo este tema de buscar al culpable, ¿las mujeres habrán sido las culpables? Sí, pero no. ¿Sí me expliqué? Sí, pero no. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, lamentablemente, como dice aquí, Dios les había instruido a los israelitas que no se casaran en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ellas los iban a llevar a adorar y a alejarse a Dios. ¿Sí me explico? Sí, pero podríamos hacer una pregunta también ahí. ¿Pero qué es lo que debió haber causado en Salomón para acceder a casarse con otras mujeres? Por ahí está la enseñanza que dicen, pues es que de una forma política él se tenía que casar y todo para hacer esos lazos de paz y no sé qué y todo. ¿Se ha escuchado? Puede ser cierto, sí, pero eso no implica que yo tenga que ir en adoración a sus dioses. ¿Sí me expliqué? Pero es que ahí también, pastor, por ejemplo, aunque hubiera sido políticamente correcto, Dios le había mandado algo y él estaba desobedeciendo. Exactamente. Entonces, él no lo debió haber hecho. Ajá. Más que así fuera en ese momento, más que eso se dijera o se ordenara, él tenía que obedecer a Dios. Por Y eso el yo rey. creo que sus mujeres no, o sea, al final las mujeres desviaron su corazón, sí, pero él tomó las decisiones. Exactamente. Y es ahí donde vamos. Entonces, si sus mujeres de cierta forma sí lo influyeron o se dejó influir, ¿sí? Pero realmente no podemos darles toda la culpabilidad a las mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, si no fue su entorno, si no fue su padre, si no fueron los líderes religiosos, si no fueron las mujeres, ¿quién fue el culpable de que Salomón llegara a esa situación? ¿Y qué podemos pensar? ¿Eh? El mismo. Él mismo fue el culpable. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 2 dice, el Señor había instruido claramente. Entonces, ¿tenía enseñanza Salomón? Sí. Sí sabía y conocía acerca de la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? No se casen con ellas. Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? De su propia voluntad. Dijo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Quién lo obligó? Nadie. Él solito decidió olvidarse de las enseñanzas de Dios. Él solito decidió alejarse de Dios. Él mismo dice, Salomón se empecinó en amarlas. En el versículo 6 dice, de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. ¿Sí? ¿Quién decidió alejarse de Dios de una forma total y absoluta y no buscar y seguir al Señor completamente? Salomón. ¿Quién es el culpable de su situación? Salomón. Versículo 9. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado de Señor. Nuevamente vemos a un Salomón que con su propia voluntad, él decidió
alejar su corazón del Señor. Y muchos dirán, bueno, pero Dios, Salomón le pidió sabiduría a Dios, pero Salomón le pidió que le ayudara a gobernar su reino. Y no Dios se lo concedió y dice, y más aparte lo que no me pediste, también te lo voy a dar, lo que fue riquezas, fama, etcétera, etcétera. Dios se lo dio, ¿sí? Los libros que tenemos en la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué pasó con Salomón? Tristemente, él decidió alejarse. Otra vez, versículo 10, le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, dice, pero Salomón no hizo caso del mandato del Señor. 11, y en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. ¿Quién fue el culpable de que Salomón llegase a esta situación? Él mismo. ¿Sí? Y esto se me hace importante porque muchas veces nosotros, y la enseñanza que nos da la vida de Salomón, muchas veces nosotros le podemos echar la culpa a infinidad de circunstancias, a infinidad de personas. No, es que mi padre fue así, que no sé qué y todo, y por eso soy así. No es que mi madre fue así y por eso soy así. No es que mi abuelito, que mi abuelita, no es que mis vecinos una vez me hicieron tal cosa y por eso soy así. Sí, no es que no tuve los recursos y por eso soy, y siempre estamos tratando de buscar culpables cuando al que menos vemos es al que vemos día con día en el espejo, a nosotros mismos. ¿Sí? Y nosotros mismos podemos ser los causantes de las cosas que nos puedan estar ocurriendo. Algo que quiero distinguir. Una cosa es que nosotros, y lo hemos dicho aquí en Aposento Alto, una cosa es que nosotros tengamos problemas que nos vayan a ayudar a crecer espiritualmente, y otra cosa es de que estemos batallando con problemas de las consecuencias de nuestras desobediencias a Dios. Si soy claro. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, si salí a la calle y maté a una persona, y me meten a la cárcel, Señor, bueno, esto, ¿en qué me va a ayudar para crecer espiritualmente? Yo no puedo decir eso porque es la consecuencia de mi mala actitud. ¿Sí me explico? Pero si es algo en lo cual me va a ayudar a fortalecer mi relación con mi esposa, a fortalecer mi relación con mis hijos, a fortalecernos a nosotros como iglesia, ¿sí? Que pasen situaciones que veamos los unos por los otros y que el amor dentro de la iglesia pueda madurar y pueda crecer. Eso sí nos da crecimiento. Pero como dice Pedro, dice que nos gocemos cuando realmente, bueno, eso lo dice Jacobo, pero que cuando hay alguien que realmente está sufriendo, ¿qué dice la gente? Que suframos más bien por predicar a Jesucristo y no por las maldades que nosotros nos merecemos. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos a distinguir y aprendamos a ser honestos con nosotros mismos y decir, pues esto es que está pasando en mi vida, realmente es consecuencia de mi pecado. ¿Sí? Tal vez yo, así como padre, fui un mal padre y para con mis hijos no fui suficientemente padre o madre y lo que están sufriendo mis hijos es también por consecuencia mía. ¿Sí me explico? Entonces es importante que también nosotros juguemos o que seamos objetivos y que veamos que las situaciones, así como Salomón, también nosotros podemos llegar a ser los culpables de lo que nos está ocurriendo. ¿Sí? Dejemos de buscar muchas veces culpables. No busquemos culpables. Veamos qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo y cambiemos nuestra forma de vivir conforme a lo que Dios quiera. ¿Es difícil? Tenemos la enseñanza de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Se alejó, simplemente la ignoró. Y muchos dirán, pero es que los libros inspirados y la sabiduría pues aún así, mire a aquel que esté firme
que crea que se firme y no caiga, ¿sí? Porque así Salomón se pudo haber sentido muy, muy seguro, muy todo, y al final de los días fue cuando cayó. Y así nos podemos sentir los muy supercristianos, pasar todos los años. Yo tengo 20 y tantos, 30 y tantos, 50 y tantos de ser cristiano y todo. Y a lo mejor hasta en esas fechas estamos cometiendo cosas que no deberíamos hacer. Y estamos sufriendo de cosas que pudimos haber hecho en el pasado y que todavía estamos sufriendo de esas consecuencias. ¿Sí me explico? No podemos reparar el hecho de que a lo mejor uno de mis hijos se casó en yugo desigual y pues no podemos desaparecer a los nietos, ¿verdad? Sí, no podemos desaparecer ciertas situaciones, pero tenemos que seguir adelante. ¿Sí? O que mi hijo, yo también no lo eduqué, no tiene trabajo, no encuentra trabajo, es un vicioso y todo, o que me dejó a sus hijos ahí. Entonces, ¿sí me explico? ¿Sí? Todo porque yo no fui buen padre, ¿sí? En el momento que lo debí haber hecho y estoy sufriendo las consecuencias de esas situaciones. Pero no es para que Dios me esté llevando, así que esté creciendo, ¿no? Ay, Señor, mi hijo me dejó ahora sí que a su hijo, y pues a ver, ¿qué me vas a enseñar ahora? No, es la consecuencia de las malas acciones. Entonces, es importante que nosotros, otra vez lo repito, no veamos más allá, que nos veamos en el espejo y que empecemos primeramente con nosotros antes de empezar a echar culpa a los demás. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Un comentario, nada más también, a veces nos comparamos con personajes de la Biblia, ¿no? Y por ejemplo, muchas veces, pues si Salomón pecó, ¿qué se espera de mí? Así es. Entonces, tampoco usarlo como un Excusa. pretexto o excusa. Él siendo tan sabio, tanta sabiduría, tanta bendición que Dios le dio, digo, pues si él lo hizo, ¿qué se espera de mí? Así es. Sí, creo que es ser más humildes. Sí, exactamente. Toman esos detalles, pero no es tanto qué se espera de mí, sino qué es lo que Cristo, ahora Dios como Padre tuyo, espera de ti. Y la semana pasada leímos un pasaje de que decía que todas estas cosas se nos han escrito a nosotros para que nosotros aprendamos de las situaciones que ellos vivieron. ¿Para qué? Para no caer de la misma forma. ¿Sí? Decimos, muchas veces criticamos a Adán y a Eva, ay, Adán y Eva, ¿por cómo? ¿Por qué comieron? Si tenías todo, o sea, tenías acá más árboles, ¿por qué te ibas allá al centro? ¿Qué había en el centro? Nada, acá estaban más árboles, ¿por qué no comiste acá? ¿Sí? Pero tristemente nosotros también, si hubiéramos estado, por ejemplo, Diana y Eduardo en el Edén, o Héctor y Lulú en el Edén, o así, cada una de las parejas, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿sí? Estaríamos con que, Señor, así, perdón, permíteme, Francisco, unos 5 minutitos, ¿no? O a José Luis, quiero hablar con él amablemente, ¿no? O sea, tenemos que entender que todos podemos, sí, pero Dios tiene también buenas expectativas de nosotros. Precisamente por eso nos ha hecho nuevas criaturas, para ser completamente diferentes. Ahora decimos, bueno, en el caso de Salomón, pues el Espíritu Santo inspiró ciertos libros, le dio sabiduría y todo, pero recordemos que el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Venía y se iba, venía y se iba. Y en el caso del creyente, ¿qué? Sí. Entonces, ¿somos iguales? No. Nosotros tenemos ventaja sobre ellos. Pareciera ser, y hablando de esta forma, la teología teórica diría que nosotros podríamos llegar a ser tan perfectos como el Señor Jesucristo lo fue. No hay excusas, porque nosotros mismos tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Leemos su palabra. Entonces, una persona que se aleja, una persona que se quiere alejar y que no quiere obedecerlos, la forma de pensar de Dios, la forma de vivir de Dios, ¿qué es lo que dice Corintios? Dice, porque toda persona le dice Jesús, Señor, si no es
por el Espíritu Santo. Entonces, si una persona no reconoce lo que Jesucristo, lo que Dios ha plasmado aquí y simplemente hace lo que se le hace, lo que es su criterio, ¿no? Pues sí, me dicen que esto está mal, pero pues no me interesa, yo lo voy a seguir haciendo. Cuidado, ¿sí? Porque tal vez no esté el Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces Pablo decía, porque aquel que es espiritual reconozca lo que se ha escrito? ¿Sí? Entonces, y muchas cosas. Igual Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos tener una mente igual a Cristo. ¿Podemos ser diferentes? Sí, sí lo podemos hacer. ¿Sí? No hay eso de que es que, ¿qué se espera de mí? No, nosotros sí podemos cambiar. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.